México es un país multiétnico. Tiene 300 lenguas autóctonas, de las que se hablan 293 actualmente. A pesar de la colonización española que exterminó a miles de naturales mexicanos y les dejó en el sumo rezago desde entonces, en México viven más de 12 millones de indígenas que han conservado sus raíces y sus propios idiomas. La conquista española trajo consigo el catolicismo, que no sustituyó del todo el animismo, pero desde la llegada del Evangelio a América, cientos de miles de indígenas han entregado su vida a Cristo. Los indígenas evangélicos han sufrido persecución de parte de sus comunidades de origen por abandonar los antiguos ritos y costumbres católicas y regionales. Sin embargo, ellos se han mantenido fieles a su fe en Jesucristo vivo. Esto trajo como efecto que los evangélicos necesiten alimentarse de la palabra de Dios en sus propios idiomas para ser consolados y crecer espiritualmente. Repasando un poco la historia de la traducción de la Biblia, los manuscritos bíblicos en sus lenguas originales, griego, arameo y hebreo, empezaron a ser traducidas desde el año 384 después de Cristo por San Jerónimo, a quien le tomó 22 años en traducir la Biblia completa al latín, conocida como la Vulgata Latina. En el siglo XV, William Tyndale llevó a cabo la traducción de la Biblia. John Wycliffe también tradujo las Escrituras al inglés. A Martín Lutero le llevó 1 año traducir el Nuevo Testamento y 12 más para terminar de traducir la Biblia en alemán, empezando en el año 1521. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, en 12 años de trabajo, siendo esta luego reeditada por Cipriano de Valera. Diego Thompson, por su parte, comenzó su ministerio de intérprete de las Escrituras con presos de guerra franceses en Escocia, su lugar natal, y continuó con su visión de transmitir la palabra de Dios en lenguas vernáculas de los países en Latinoamérica. Thompson llegó a Argentina. De ahí fue a Perú, donde reunió a un equipo para traducir el Nuevo Testamento al quechua. Uno de los traductores era descendiente lineal del último rey inca. La visión de Thompson se extendió hacia México, donde el doctor José María Luis Mora, político liberal mexicano y doctor en teología, influyó grandemente en el inicio de la educación laica en México, misma que favoreció a la misión de Thompson de introducir y distribuir la Biblia en el país desde 1827. El doctor Mariano Silva y Aceves, escritor intelectual y humanista mexicano, se interesó también mucho por la educación de los mexicanos naturales. En 1921 creó la Escuela de Verano para Extranjeros, misma que en 1 año pasó a ser parte de la universidad, donde fundó las carreras de Lingüística Románica y Lingüística de Idiomas Indígenas de México. En 1933, el doctor Mariano Silva y Aceves fundó el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y la revista con el mismo nombre. William Cameron Townsend y Kenneth Lee Pike, colaboradores de la revista, dan honor al doctor Mariano Silva y Aceves con la serie de vocabularios y diccionarios de las lenguas autóctonas de México que llevan su nombre. Con este material, ambos dan inicio al Instituto Lingüístico de Verano y se dan a la tarea de preparar a un equipo de evangélicos indígenas de cada lugar para traducir el Nuevo Testamento a sus propias lenguas. Actualmente existen traducciones del Nuevo Testamento en 110 diferentes lenguas de México. Esto ha ayudado a los indígenas evangélicos a crecer en su vida espiritual y a compartir las buenas nuevas de Jesucristo entre los suyos, aun cuando han sufrido persecución. La Sociedad Bíblica de México se unió a la causa de la distribución de la palabra de Dios en todos los rincones de México desde el año 1878 y a la fecha ha publicado la Biblia completa en varias lenguas mexicanas, entre ellas maya,
Chol de Tumbalá, Tzotzil de Chamula, Tzotzil de Chenaló, Mije de Quesaltepec, Mije de Mazatlán, entre otras. La Sociedad Bíblica de México y el Instituto Lingüístico de Verano han hecho entrega de miles de Biblias, Nuevos Testamentos y otras porciones de las Escrituras a varias comunidades étnicas en México. En México, la distribución de la Biblia se inició con Diego Thompson, el agente enviado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en el año de 1827, quien introdujo 10,000 ejemplares de la Biblia por el puerto de Veracruz. 51 años más tarde se abrió la Agencia Bíblica de México, apoyada por la Sociedad Bíblica Americana y por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, para continuar con la labor de los hombres que valientemente han abierto el camino. La Sociedad Bíblica de México es una empresa cristiana que la misión fundamental es la distribución de la palabra. La distribución de la palabra en varias áreas. Primero, en el formato que la gente necesita. Es decir, nosotros llevamos la palabra, por ejemplo, para los ciegos la tenemos en braille, porque es el formato que ellos necesitan. Tenemos Biblias para niños, tenemos Biblias para jóvenes. Buscamos que no haya una persona que no tenga un pretexto para poder leer la palabra. También tiene como misión llevarla al precio que la gente pueda pagar. Es decir, hay Biblias muy económicas, de unos 20 pesos, hay Biblias que la gente puede pagar, y si no tienen dinero, la Sociedad Bíblica tiene programas de distribución gratuita, de manera que no sea el dinero un impedimento para acercarse a la palabra de Dios. En el lenguaje que entiendan. Entre 1992 y 2007, la Sociedad Bíblica de México ha publicado y entregado 70,000 Biblias completas en diferentes idiomas autóctonos. En la península de Yucatán, 5,000 familias mayas fueron beneficiadas al recibir la palabra de Dios en su propio idioma. En el caso de los choles de Tumbalá, 5,000 familias recibieron la Biblia en chol del norte de Chiapas. En una ceremonia masiva al aire libre en el corazón del conflicto zapatista en el estado de Chiapas, se entregaron 10,000 ejemplares de la Biblia completa en Tzotzil de Chenaló. En la traducción de esta Biblia participaron traductores tanto evangélicos como católicos. En Chamula, Chiapas, los evangélicos han sufrido persecución a causa de su fe por más de 30 años, pero después de mucho esperar, el 25 de noviembre del 2006, la Sociedad Bíblica de México les entregó 10,000 Biblias en Tzotzil de Chamula. En el caso de Oxchuc y Tenajapa, los evangélicos repartieron en un solo día entre las congregaciones las 15,000 Biblias en su idioma tzeltal el 16 de agosto del 2002. En Ocosingo, Chiapas, se entregó la primera Biblia publicada en 2 idiomas, en tzeltal de Bachajón y en español, y se entregaron 25,000 ejemplares en una emotiva ceremonia el 25 de noviembre del 2006. Y representa también para la Sociedad Bíblica un año para su edición. Nuestra profunda gratitud a todos quienes oraron y trabajaron, así como fraternidades, sociedades bíblicas unidas, por su incondicional apoyo. Hermanos, la entregamos seguros de su amor y obediencia a la Santa Palabra. En el 2007, también en formato bilingüe, la Sociedad Bíblica de México entregó 25,000 audiolibros del Evangelio de Lucas a los niños indígenas de Yucatán y Quintana Roo, escrito en maya y español, e incluye páginas para colorear. El Nuevo Testamento impreso y en audio es una gran herramienta en las comunidades étnicas para el conocimiento de su propio idioma en forma escrita. En el año 2004, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se entregaron 330,000 Nuevos Testamentos impresos y en audio en la lengua maya. En el 2005, en Oaxaca, 600 ejemplares del Nuevo Testamento en Mije de Mazatlán, junto con 1,800 audiocassettes de los Evangelios. El mismo año,
En Buenos Aires, Ocosingo, Chiapas, 1,000 familias se beneficiaron con el Nuevo Testamento en audio en Celtal de Occhuc, y otras 1,000 familias en el municipio de Chamula también recibieron el Nuevo Testamento en audio grabado en Tzotzil, Chamula. No puede alguien andar con el machete y con la Biblia en la mano. El 28 de mayo del 2005 se entregaron 3,500 ejemplares del Nuevo Testamento en perépecha a los tarascos en Cherán, Michoacán. De acuerdo a la Ley General de los Derechos Lingüísticos, promulgada en el año 2003, el español, tanto las lenguas étnicas, son idiomas oficiales en México. Cada uno de los dialectos que se hablan en el territorio mexicano es aceptado, defendido y apoyado por el Gobierno de México para el desarrollo de su lectura y escritura. Esta ley está concientizando a los mexicanos para entender que la cultura étnica de México está incompleta si no se valora y preserva cada idioma autóctono. Benito Juárez, político mexicano de origen indígena zapoteco, presidente de México en varias ocasiones, dijo: desearía que el protestantismo se mexicanizara, conquistando a los indios. Estos necesitan una religión que los obligue a leer y no los obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el artículo 27 de la ley dice: los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a practicar sus propias ceremonias religiosas, tanto en las áreas indígenas como en las que no tienen predominio indígena, respetando la ley de las asociaciones religiosas y culto público.